Bienvenidos chicos y chicas de primero de secundaria a la sesión del día de hoy. ¿Recuerdan que hemos estado viajando en el tiempo? Hemos conocido un poco de las huacas de Lima y también hemos conocido a los Wari. Pero hoy vamos a viajar mucho más atrás en el tiempo. Muchísimo más atrás. Más incluso que Chavín. Y es que no podemos dejar de conocer a la civilización más antigua del Perú. ¿Qué digo del Perú? La civilización más antigua de toda Latinoamérica Unida. Comparable solo con las civilizaciones más antiguas del mundo, como Egipto y Mesopotamia. ¿Ya saben de cuál estoy hablando? Seguro que ustedes en casa ya lo descifraron. Estoy hablando de Caral. Una civilización que tiene más de 5000 años de antigüedad. ¿Se imaginan lo que es eso? Es mucha historia, ¿verdad? Y de estas civilizaciones antiguas podemos aprender mucho. Por ejemplo, ¿qué tan parecidos y qué tan diferentes somos de las personas que vivieron en este territorio en el que habitamos nosotros hoy? Es una pregunta muy importante que tenemos que hacernos ahora, antes de ver el video que nos dan nuestros amigos de Sucedió en el Perú. ¿Listos? Perfecto. No olviden estar muy atentos y tomar nota de aquello que les llame la atención. 5000 años atrás, ¿verdad, producción? Pues ahí vamos a Caral. El área norcentral del actual Perú, en el valle de Supe, la zona donde se encuentra Caral, fue una de las pocas regiones en el mundo donde se originó la civilización. Esto se logró a través de una integración económica y social que produjo modos de vida y de cultura muy avanzados para su tiempo. Todo ello dio a luz un sistema social complejo que se desarrolló nada menos que hace 5000 años. En la formación de la civilización hay un cambio muy marcado en la organización social, ¿no? Se vuelven sociedades complejas con especialistas y autoridades. Eso hace la diferencia. En el caso de América, toda América estaba poblada, pero solo en esta parte de América y del Perú se formó precozmente la civilización. La civilización apareció cuando se consolidó la división social básica, en donde unos ordenan y otros obedecen. Cuando apareció la división social del trabajo, cuando surgieron los especialistas de conocimientos en diferentes campos. En ese momento auroral de la civilización, la autoridad era muy sabia y basaba su prestigio en la capacidad de conducir a la gente hacia la prosperidad. Bueno, la hipótesis que yo manejo es porque asumieron el desafío de generar condiciones de vida en un territorio que es megadiverso, que está sometido a cambios cíclicos del clima y que se requiere pues un trabajo bastante organizado para poder darle continuidad a la vida. Evidencias de los orígenes de la civilización en el Perú se han encontrado en una serie de sitios arqueológicos en el valle de Supe. Caral tiene una antigüedad de 5000 años antes del presente, 3000 años antes de Cristo, y se han logrado identificar alrededor de 25 asentamientos contemporáneos con Caral en todo el valle de Supe. De estos 25, el proyecto viene trabajando en la actualidad 11. Lo cual nos permite entender este proceso por el cual ha sucedido desde el surgimiento de Caral y las otras sociedades que han venido posterior a estas, ¿no?
vamos a visitar 3 de esos sitios arqueológicos y veremos algunos de los principales hallazgos descubiertos allí en los últimos tiempos. En primer lugar, la ciudad sagrada de Caral, luego Áspero y Bichama. Es la pirámide mayor de Caral, un edificio escalonado que se comunica con esta plaza circular hundida a través de esa escalera central. En el edificio habían salones ceremoniales y también otro tipo de recintos. Aquí se han descubierto restos de figuras antropomorfas con turbantes y restos también de quenas hechas de carrizo. También dijes hechos de conchas de abanico y de espóndilus, entre otras cosas. Es impresionante la acústica que tiene este lugar. Seguramente, cuando pensamos en Caral, es la foto de este lugar, de esta plaza circular, la que todos tenemos en mente. Es la pirámide La Galería, aquí en Caral. Aquí se encontraron 26 vértebras de ballena, incluida una de ballena azul. Estos huesos habían sido pulidos, pintados y hasta horadados. La mayoría de estas vértebras se encontraron junto a 2 troncos de pacae, evidencia de la relación entre agricultura y pesca tan propia de esta sociedad. La complementariedad agropesquera que hubo, porque la alimentación de las poblaciones del Valle de Supe no ha sido solamente a base de la actividad agrícola, sino de la actividad pesquera y de un intercambio permanente. O sea, ahí ya hablamos de una complementariedad permanente. Le daban algodón a los pescadores y productos vegetales, y los pescadores les daban especialmente la anchoveta y moluscos, ¿no? Entonces se encuentra pues en todos los asentamientos del valle, el 90% de la proteína provenía de la anchoveta. En la misma pirámide de la Galería, muy cerca a la plazuela donde se encuentra el monolito La Huanca, se encontró una ofrenda que contenía, entre otras cosas, 4 antaras y un quipu. Sí, el famoso quipu de Caral, que de alguna forma revoluciona los conocimientos acerca del Perú antiguo. Los centros urbanos, hemos identificado en el Valle de Supe 25 centros urbanos de diferentes tamaños y de distintas antigüedades, y todos ellos comparten una serie de elementos, pero están ubicados estratégicamente sobre terrazas aluviales, sobre terrazas fluviales y nunca en el valle mismo. De modo que cuando el río se desborda o vienen aluviones, no afectan los sitios arqueológicos de esa época, porque están protegidos. En cambio, actualmente la sociedad no tiene en cuenta esas condiciones del territorio donde están habitando y hacen sus casas en los valles, ¿no? Y muy cerca de los ríos. La sociedad de Caral, en principio, además de estar alejada de un punto alto del valle para no tener problemas con los huaicos, eligieron una explanada muy plana, ¿no? En esa explanada fueron distribuidos todos los edificios piramidales que nosotros observamos ahora en función de una planificación urbana que orientaba sus edificios en función de un espacio central que posiblemente era donde la gente llegaba, acudía en relación a las actividades que en estos edificios se realizaban, ¿no? Las sociedades antiguas tienen mucho que decirnos, y Caral es un gran ejemplo de ello.
sea que hay un mensaje de esta civilización. Para protegerse han estado sobre tierras eriazas, por encima del valle, y no ocupaban las tierras productivas del valle para garantizar su seguridad, no solamente en relación con los fenómenos naturales, sino también en relación con la productividad alimentaria. El valle era para producir su alimentación, no era para ocuparlo con centros urbanos. Eso sería interesante para generar reflexiones de cómo debemos manejar el territorio de acuerdo a la realidad que éste tiene en cada parte del Perú, ¿no? Para poderlo hacer de modo adecuado. Y es, creo, allí donde está el rol de la arqueología, en recuperar esa información, en recuperar cuáles fueron las tecnologías. Por ejemplo, la tecnología de las amunas podría mitigar los efectos de los huaicos. Mira, con esa tecnología de las amunas, de sembrar el agua en las épocas de lluvias y llevarlas hacia lugares geológicamente permeables, que ese conocimiento muy pocas comunidades todavía aplicando y muy relativamente ya, y que lo han recogido antropólogos como Andrés Alencastre, y que queremos nosotros que ese conocimiento vuelva a recuperarse. Y si también tenemos andenes y tenemos terrazas, no vamos a tener huaicos, porque se crean ríos subterráneos en las épocas de lluvias, y esa agua se va a aprovechar en las épocas de escasez a través de los puquios. Entonces, ¿dónde estamos, señores? Y esa es la tecnología para ese específico caso. Pero luego tenemos pues camellones y tenemos chacras hundidas y una serie de tecnologías aplicadas a cada parte del territorio con características o condiciones diferentes. Estamos en Áspero, la ciudad pesquera de la civilización Caral. Áspero es un complejo arqueológico que queda a 500 metros del mar, como pueden ver. En los orígenes de la civilización, los habitantes de Áspero se integraron a la red de intercambios al interior del valle y comerciaron con los habitantes de Caral. Los de Áspero llevaban anchovetas y mariscos y recibían a cambio fibras de algodón para hacer sus redes y vegetales para comer. Así construyeron una feliz complementariedad. Áspero forma parte de la civilización Caral, ¿no? Es uno de los 11 asentamientos que se viene investigando pues, por parte de la zona arqueológica Caral, que está dirigido por la doctora Ruth Chadi. Y Áspero es importante porque es la ciudad pesquera, ¿no? Es la ciudad en donde habitaba la población que se dedicaba precisamente a la obtención del pescado, los mariscos, y que eso servía básicamente para proporcionarle de este alimento básico a la ciudad sagrada de Caral. La alimentación básica de los pobladores de la ciudad sagrada de Caral, que, como sabemos, está en la zona del valle, era fundamentalmente pescado, específicamente anchoveta. Áspero es contemporáneo a la ciudad sagrada de Caral y comparte también ciertos rasgos que lo vemos, ¿no? Pero en menor dimensión. Por ejemplo, tenemos edificios piramidales, con plataformas superpuestas y escalera central, tenemos plazas hundidas, ¿no? Tenemos áreas residenciales donde la gente vivía y donde también procesaba pues, los alimentos que obtenía del mar y que posteriormente también intercambiaba, ¿no? Con Caral.
así como en la ciudad sagrada de Caral, se han encontrado zonas de vivienda. Es decir, estos no eran solo lugares de peregrinación, sino que existía una población permanente. Ahora estamos identificando viviendas en la parte de la periferia de la ciudad de Áspero, ¿no? Y donde encontramos pues no solamente las viviendas, encontramos el área donde ellos cocían sus alimentos, donde los preparaban y también todo el desecho que ellos consumían, ¿no? Entonces vemos que hay una población permanente que está viviendo acá en el Áspero y que alrededor obviamente de sus edificios públicos. Se encontró uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del año 2016, según el Instituto Arqueológico Americano. Me refiero a la Dama de los 4 Tupos. Ella fue encontrada aquí, en la Huaca de los Ídolos, y por la forma en que fue enterrada, se presume que tenía un alto estatus social. Es una mujer de alrededor de 45 a 50 años de edad, ¿no? Es bastante mayor, pero es importante, ¿por qué? Porque es uno de los únicos entierros que presenta estos elementos, adornos, atuendos, incluso también un collar de espóndilus, que no es recurrente dentro de los otros entierros humanos que se han encontrado acá en el Áspero, ¿no? Por eso es importante. Yo creo que desde que se formó la civilización y empiezan a haber distinciones en cuanto a posición social y a especialistas que se dedican a actividades diferentes, hubo una visión de la vida de mayor aproximación social. O sea, la dualidad, por ejemplo, es muy marcada. El género femenino, el género masculino se complementan en una serie de acciones sociales, pero no hacen lo mismo. Son diferentes, se reconocen como distintos, pero se respetan y se complementan. En el distrito de Vegeta, a 1,5 kilómetros de la costa, en el Valle Bajo de Huaura, se encuentra el complejo arqueológico de Bichama, la ciudad agropesquera de la civilización Caral. Hace aproximadamente 3.600 años el sitio tuvo una ocupación de personas que convivían en relación con sus recursos marinos y con sus recursos agrícolas. Los recursos marinos, en este caso su extracción, siempre contemplaba lo que era la anchoveta, lo que era la sardina. En el caso del tema agrícola, la extracción de la guayaba, se ha encontrado también bastante uso de los mates. Caral está en el valle de Supe, Bichama en el valle de Huaura. Caral tiene una antigüedad de 2.500 a 3.000 años antes de Cristo. Bichama, 1.800 antes de Cristo. A pesar de las distancias temporales, existe una tradición cultural que se mantiene, y ello se refleja en muchísimos aspectos. Lograron edificar los mismos templos, los mismos edificios, tenían la misma concepción, las mismas ideas en lo que era religión, en lo que era arquitectura y en lo que era desarrollo y complejidad social, ¿no? Entonces se ve una tradición desde el Valle de Supe hasta el Valle de Huaura. Los
resultados que obtuvimos nos estaban evidenciando con fechados radiocarbónicos ya que este sitio era del periodo de crisis y colapso de la civilización caral. Entonces para nosotros era importante comprender por qué después de haber tenido un prestigio de más de 1000 años, esa civilización entró en crisis y colapsó. De allí que estamos trabajando intensamente hasta la fecha en comprender los cambios que se fueron dando desde que se pobló este centro urbano y a través del tiempo que estuvo ocupado. Estoy en el Salón Ceremonial de los Relieves, que es parte del edificio del mismo nombre en Bichama. Aquí hemos encontrado unas figuras antropomorfas, es decir, con forma humana, pero lo que llama la atención es que son esqueléticas y cada una está en una postura diferente. Son 34 personajes en alto relieve, además de un par de peces. Entre los personajes hay adultos y niños. Se cree que por el diseño de este lugar se realizaron aquí ceremonias religiosas. Los especialistas dicen también que esta escena, la escena de las figuras en alto relieve, sugiere significados simbólicos vinculados con una crisis alimentaria y con la muerte. Este es el mismo edificio donde hemos encontrado el sapo humanizado y las figuras antropomorfas. Para que entendamos mejor aquello de lo que les voy a hablar, quiero decirles o recordarles que en el mundo andino las edificaciones, los edificios, eran concebidos como cuerpos humanos, con determinada vida útil. Cuando esta vida útil se acababa, se enterraban y se construía encima. Es por eso que encontramos restos de distintos periodos que corresponden a diferentes ocupaciones. Bueno, a lo que iba es a lo siguiente. En el año 2015 se hizo aquí un hallazgo extraordinario, calificado por la revista National Geographic como uno de los hallazgos inolvidables del año 2015. ¿Qué fue? Fue una ofrenda hecha para uno de los entierros de este lugar, que se encontró en el sitio de las hornacinas, en el edificio de las hornacinas, mejor dicho. En este edificio se encontraron 3 esculturas que representaban 3 personajes de alto estatus, un hombre y 2 mujeres, una de ellas una sacerdotisa. Esta ofrenda se encontró en una cesta de junco amarrada con hilos de algodón a otra cesta que contenía estas esculturas de barro no cocido. Estaban desnudas, con la cara pintada. El hombre tenía pelo color mostaza, cabello, me refiero. La mujer lo tenía de color rojo y la sacerdotisa negro, pero con una especie de cerquillo de color rojo también. Así que no crean que eso de pintarse el pelo es algo de esta época nomás. ¿Por qué se cree que una de las mujeres era una sacerdotisa? Por la postura en la que estaba enterrada, por la gran cantidad de collares que tenía y porque contaba con 28 dedos, 7 en cada mano y 7 en cada pie. Se trata de 3 esculturas de una mujer que aparece en el Valle de Supe con bastante frecuencia y también en este sitio de Bichama, donde podemos nosotros inferir que la mujer tuvo un rol importante en la sociedad. ¿No? En este caso parece que ha sido una sacerdotisa y ha estado vinculada a la mujer mucho a la actividad religiosa, ¿no? Ha habido una complementariedad, no es que hablemos del género masculino, femenino, quién es más, quién es menos, no. A veces se burlan y me dicen, estás pensando en matriarcado. No, es complementariedad. O sea, el hombre más dedicado a las actividades políticas, la mujer también, cuando le tocaba asumir, lo hacía por herencia, no tenía ninguna limitación y eso lo vemos a lo largo de la historia. Y le interesaba mucho la parte emocional, la parte religiosa, y se ve en estas esculturas una pareja de un hombre y una mujer que están sentados y que hace alusión a personajes
importantes dentro de la sociedad de Bichama, y es el mismo personaje representado en Miraya y en otros sitios de la época. Entonces, lo que me llama mucho la atención, y la pregunta me la sigo haciendo hasta el día de hoy, es por qué el hombre tiene el pelo de color amarillo y la mujer tiene el pelo de color rojo. De color rojo. En cambio, la sacerdotisa está con una representación de un cerquillo rojizo, pero el cabello negro. Entonces, debe haber tenido un significado para la sociedad estos colores, ¿no? Lo interesante es que responde a una época en que ya se enterró el edificio de los frisos, que corresponde a la época de cambio climático y de los efectos que este tuvo en la crisis que la sociedad tuvo que afrontar. Y enterraron ese edificio y construyeron otro, cambiando la fachada que antes estaba hacia el norte, la pusieron hacia el este. ¡Qué interesante!, ¿verdad? ¿Qué les pareció este viaje de 5000 años? ¿Cuántas cosas en común encontraron entre la civilización Caral y la nuestra? ¿Y cuántas diferencias ven? Aparte de los celulares y las redes sociales, obviamente. Hay mucho para comentar, y es que así pasen 5000 años, lo que permanece en una civilización es nuestra capacidad para relacionarse y desarrollarse como un grupo. Las redes sociales, como les llaman. Redes sociales que pueden verse en el intercambio de productos, en el comercio, en los roles de cada miembro dentro de su propia comunidad y etc. Son muchas las cosas que permanecen a pesar de los miles de años que puedan transcurrir, y también son muchas las lecciones que podemos aprender de ellos, ¿no les parece? Por eso, como siempre, vamos a dejarles el reto del día, que tendrán que resolver utilizando todo lo que aprendimos en el video de hoy. Atentos, porque el reto es el siguiente. Deben hacer un dibujo de lo que más los haya impresionado de Caral, y debajo de este dibujo, lo siguiente. Escribir las lecciones que nos dejan en cuanto a su ubicación, al manejo de sus recursos y a su sociedad. Recuerda, debemos anotar aquello que deberíamos aprender de las personas que habitaron Caral respecto a su uso del territorio, la forma en que manejaron sus recursos y su forma de vivir en sociedad. Hay cosas del pasado